there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson. Y qué bueno tenerte de Es un vuelta. placer estar de vuelta, señor. Y Dave, ¿tenemos alguna salida próximamente? No, señor, nada hasta marzo. John, Sí, hermano Swagger, de hecho, no este fin de semana, el próximo fin de semana del 19 al 21 estaré en Camden, Tennessee, ministrando en Faith Christian Fellowship Church, 1525 Highway 645 Sur, y vamos a tener servicios el viernes a las 7 p.m., sábado en la mañana a las 8 a.m., y tendremos un desayuno y una sesión de enseñanza sobre profecía bíblica enfatizando eventos actuales, y el domingo en la mañana a las 10 a.m., sábado también a las 7 p.m., una vez más, para más información, 731-584-8500. Nada por ahora, hermano. bien. Lauren, Sí, señor, varias cosas. Todos estamos al tanto del fallecimiento del pastor John Wenger en Sí, Ottawa, Illinois. sí. Estaré viajando mañana para ser parte de los servicios para John el sábado. Mike Musserl estará oficiando también el servicio y yo estaré quedándome para el servicio del domingo en la mañana y ministraré en la iglesia de John. Eso, muy Y especial. van a tener que perdonarme. Vamos a extrañar mucho a John. Claro que sí. Él, como les dije a todos que yo conozco, no había él no se rendía. Lo vamos a extrañar mucho, sé que su iglesia también. Hay que mantener esa iglesia en oración. ¿Han determinado quién? ¿Ella va a continuar en la obra? No creo que Deb pueda o quiera hacerlo, pero vamos a darles tiempo. Yo hablé con ellos dos hace como un año, la última vez que estuve allá, y veremos qué es lo que el Señor tiene para ellos. Estoy seguro que la persona correcta va a llegar y les va a ayudar en ese aspecto. Sean, No, señor, nada por ahora. Joseph, El 7 de febrero, estaré en Mac Church, del 2 de febrero al 4 de febrero estaré predicando yo. Y bueno, mi hermana, mi padre y yo estaremos ahí los tres desde el viernes hasta el domingo. J.R. Armstrong es el pastor. Van a querer llegar este fin de semana y conocer a este pueblo de Dios, esta gran iglesia, y es un hermano maravilloso y estamos esperando con anticipación estar allá. excelente. Dave, empecemos en el versículo 4, en el capítulo 4 de Efesios. Solo hay un cuerpo El cuerpo de los creyentes y un espíritu. y un Espíritu Santo que siempre obra a través de Cristo y la cruz. Adelante. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Disculpa, vamos a leer el resto de eso. Esto quiere decir que enfrentar cosas aparte de la cruz no son del Espíritu Santo, sino más bien de espíritus. Voy a leer eso una vez más. Solo hay un Espíritu Santo quien obra siempre por medio de Cristo y la cruz. Significa que la fe en cosas aparte de la cruz no son del Espíritu Santo, sino de espíritus. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra esperanza total está en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Esa es nuestra única esperanza. El Espíritu Santo obra de una manera como Él opera. Es de esa manera que es tan importante. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, el de expiar todo pecado. Eso hizo posible que el Espíritu Santo entrase al corazón y la vida del creyente, realmente, y que estuviese allí para siempre, que el Espíritu Santo lo hace, de hecho, cuando la persona nace de nuevo. Y esa persona también es alentada, motivada a pedirle al Señor que les bautice con el Espíritu Santo, que siempre es acompañado por el hablar en otras lenguas, conforme al Espíritu Santo da las palabras. No podemos hacer mucho sin el Espíritu Santo realmente, eso tenemos que entenderlo.
Pero si usted pone su fe en Cristo y la cruz, y la mantiene en Cristo y la cruz exclusivamente, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de esos parámetros, obrará poderosamente a favor suyo, dándole victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, ayudándole a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Yo creo que nosotros cometemos errores cuando decimos eso, cuando la gente es salva o nace de nuevo, que no tienen el Espíritu Santo, pero sí lo tienen. Es imposible no tener al Espíritu Santo si ha nacido de nuevo. Él es el Espíritu de regeneración. Y cuando esa persona nace de nuevo, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo definitivamente entra en ese corazón, en esa vida, para vivir allí para siempre. Y ese creyente es alentado entonces, aquel que tiene al Espíritu Santo, a ser bautizado con el Espíritu Santo, lo que les ayuda a trabajar para el Señor y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo fui criado en las asambleas de Dios y conozco un poco de la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, las doctrinas que, bueno, básicamente son casi las mismas. Y, y puedo recordar predicar una reunión en Wichita Falls, Texas, creo. Y en ese tiempo en particular, cuando eso haya sido, fue en los años 60, creo, las asambleas de Dios estaba empezando una iglesia 9 cada día y 3 el domingo. Fundaban iglesias rápidamente, Dios estaba bendiciendo abundantemente y vidas estaban siendo tocadas por las miles en todo el mundo. Y Dios nos ayudó a este ministerio aquí a tocar una gran parte del mundo con el poder de Dios, con almas siendo salvadas, creyentes bautizados con el Espíritu también. Y yo le doy gracias a Dios, nunca dejo de darle gracias por la oportunidad que tuvimos de tocar a una gran parte de este mundo para Cristo. Eso fue por el poder del bautismo con el Espíritu Santo. Eso fue lo que permitió que hiciéramos lo que hicimos. Y todavía sigue funcionando hoy día. Pero yo tema que tratamos de llevar el bautismo con el Espíritu Santo y hacerlo funcionar como funciona cuando llega al corazón y la vida del creyente en el momento de conversión. Y no va a funcionar de esa manera. Sí, si pudiera decir algo, una de las cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado, y una vez más yo he escuchado a predicadores pentecostales desde que fui salvo, así que ya casi 4 décadas. Lo mismo que usted acaba de decir, ellos dirían que en la conversión uno recibe el poder de regeneración del Espíritu Santo, pero lo que no comprenden es que la obra completa del Espíritu Santo es un resultado de la salvación y es un resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Lo que la mayoría de pentecostales no predican, por lo menos en mi estimación, es que el poder del Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Cristo solo se logra o solo es dado por fe y gracia. No es requerido el bautismo con el Espíritu Santo y no estoy denigrándolo. Simplemente que no es su propósito. El bautismo con el Espíritu Santo, como usted dijo, primordialmente para el servicio, pero si no entendemos todos los beneficios de la salvación, no vamos a entender el mensaje de la cruz. Si no entendemos, Repite eso una vez más. si no entendemos todos los beneficios verdaderos que el Espíritu Santo provee en la salvación, no entenderemos el mensaje de la cruz. No para crecimiento, ni para la vida, ni para vivir, ni para esa vida en abundancia. No nos damos cuenta de que es nuestra unión con Cristo, hechos uno con Él en la salvación, que es lo que le permite al Espíritu Santo llegar, y Él no es un socio callado. Inmediatamente No. Él comienza a transformar al individuo a la imagen de Cristo. Y si ese nuevo creyente se le enseña y aprende dónde debe mantener el objeto de su fe, si aprende a confiar y depender y
tener confianza exclusivamente en Cristo y la cruz y su carácter y su persona, entonces podrá ser transformado consistentemente a la imagen de Cristo. Eso no denigra la necesidad del bautismo con el Espíritu Santo. Esas son dos obras por separado del Espíritu Santo. Mismo Espíritu Santo, pero dos funciones separadas. Entonces, si usted quiere ser lo que Dios desea que usted sea en carácter, en crecimiento, con el fruto del Espíritu y el poder de Dios, en cuanto a su gracia para cambiarnos, uno tiene que entender la obra del Espíritu Santo relativamente a la salvación. La mayoría de predicadores pentecostales no lo entienden. Lo ignoran. No lo saben. De hecho, aún hasta pelean contra ello, porque si yo llego y les enseño eso, entonces lo que voy a escuchar de la mayoría de pentecostales es, oh, eso es doctrina bautista. Bueno, tal vez usted tiene que leer unas cuantas cosas que usted no sabe. Tal vez usted tiene que ver más de cerca lo que se ha escrito como correctamente bíblico. Deja de preocuparse por la fuente. Lo que estás diciendo es que el creyente, al nacer de nuevo, puede vivir una vida victoriosa cristiana, aunque él o ella aún no haya sido bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Es exactamente lo que estoy diciendo. Y una vez más, yo creo que hay bienes que vienen con el bautismo, con el Espíritu Santo, que se asocian con la transformación general del Mismo creyente. Espíritu Santo. Sí, creo que son beneficios nuestros, pero si uno no comprende la obra del Espíritu Santo en la salvación, no me importa cuánto predique el Pentecostés, no me importa cuánto predique usted el bautismo con el Espíritu Santo, está destinado a fallar y tropezar porque aún no estará entendiendo el poder del Espíritu Santo en la salvación y que la fe en Cristo y la cruz, como resultado de salvación, nos provee con todo lo que necesitamos para vida en abundancia. Si usted no lo sabe, no lo predica, está destinado a tropezar en su experiencia cristiana. Es una obra doble. No son dos Espíritus Santos, es uno. Pero es una obra doble. En el momento cuando el Espíritu Santo realmente entra en la vida del creyente, que lo hace en el momento de conversión, en ese momento el Espíritu Santo busca remover el pecado de ese creyente. Y eso no se refiere a una perfección sin pecado, pero sí que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. Y el problema es que realmente tratamos de hacer eso nosotros mismos y usted no lo puede hacer. Es No. imposible. Literalmente es imposible. Dios nunca quiso que las cosas fueran de esa manera. El Espíritu Santo lo tiene en su vida y corazón y Él está allí con un propósito y eso es remover de su vida el pecado. ¿Y cómo sucede eso? Sucede cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y manteniéndola exclusivamente en esa capacidad. Y cuando el creyente hace eso, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar para darle a ese creyente victoria. Y tenemos la mayoría de los pentecostales, y voy a ser un poco fuerte aquí, la mayoría de las personas pentecostales, y yo soy pentecostal, como Lauren le gusta decir eso de sí mismo. Amén. Es todo lo que he sido, pentecostal. Así es. Yo crecí en una iglesia de las Asambleas de Dios toda mi vida, desde los 5 años de edad, o 4. Así que yo la tengo en una posición muy especial. Usted no puede tener victoria sobre el pecado por sus propias maquinaciones y esfuerzos. O por la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Repite eso que es muy importante. Excelente. No es excelente en su continuidad, pero es excelente en su abreviación, digamos así. Y nosotros realmente podemos hablar en lengua todos los días de nuestras vidas y aún vivir una vida derrotada. Sí. Y entienda lo que estamos diciendo, lo voy a reiterar una vez más. Y yo creo en hablar en lenguas, yo hablo en lenguas casi todos los días de mi vida. Y eso es de Dios, es de Dios. Y la gente que dice que no es de Dios están en problemas, porque es de Dios. Pero
el hablar en lenguas no le va a dar a usted victoria sobre el pecado. Entienda eso, por favor. Y solamente su fe y confianza en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz le dará a usted esa victoria. El Espíritu Santo entonces obrará en su vida para que usted pueda vencer el poder de las tinieblas y pueda vivir la vida que debe de vivir. La mayoría de los pentecostales, y digo esto no con alegría, la mayoría de los pentecostales no están viviendo una vida victoriosa. Algunos sí, gracias a Dios por eso, pero la mayoría no, porque tratan de hacerlo ellos mismos. Creo que, y añadimos, pero hermanos, por favor, también añaden su opinión. Tenemos que añadir la idea de que el evento del bautismo realmente es lo que es el objeto de la fe de la gente. En eso se ha centrado. Y a lo que tenemos que llegar a entender, hermano Swagger, es que los dones que rodean el bautismo con el Espíritu Santo no son señal de madurez. Los dones son dones de gracia, no son ganados y no proveen madurez ni la producen. Son operativos como gracia, como don al pueblo de Dios. Pero si queremos madurar en las cosas de Dios y queremos madurar en el carácter de Cristo, entonces debemos saber qué ocurre en la salvación. Debemos entender el Espíritu Santo, su obra, como resultado de la salvación y debemos poner nuestra dependencia, nuestra esperanza, el enfoque de nuestra fe, el objeto de nuestra fe en Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. No en ningún tipo de experiencia personal que nosotros creamos o una experiencia en la que se puede encontrar el bautismo pentecostal con el Espíritu Santo. Eso no proveerá con madurez de vida y todo eso. No lo hace. Repite eso otra vez. Puedes hablar en lenguas todos los días y aún no vivir una vida victoriosa. Correcto, sí. La prueba de lo Bueno. que se ha dicho es el hecho de que ni siquiera lo menciona aquí en el pasaje. Mm. Cuando Pablo trae al Espíritu y dice que hay un Espíritu, él no está hablando de lo que los pentecostales llaman el bautismo con el Espíritu Santo. No, así es. Cuando él habla de la unidad del Espíritu, él no está hablando de esta segunda obra de la gracia. No está involucrado en lo absoluto. Para Pablo, aún la idea de que él diría que hay un bautismo, tal vez pueda causar una pelea en una iglesia pentecostal porque no hace referencia al bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, Pablo ni siquiera utiliza esa terminología a través de las epístolas. Él utiliza el término recibir el Espíritu o el don del Espíritu, pero el término bautismo con el Espíritu Santo es algo hecho por los pentecostales. Ni siquiera se encuentra de esa forma en el Nuevo Testamento. Fue dicho por Juan, fue dicho por Jesús que serías bautizado. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, una vez más, es una referencia a eso. Entonces tenemos que enfatizar, ser textual. Me encanta lo que el hermano Tim Hill dijo en la última campaña. Solamente se puede ser tan espiritual como uno es bíblico. Entonces, cuando hacemos referencia a la escritura de Pablo, Muy bien. Muy bien. Cuando hacemos referencia a los escritos de Pablo en el Espíritu, diciendo, y nos damos cuenta de que él está diciendo en Gálatas 5:24 que vivimos en el Espíritu, no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu y estamos en Cristo. Entonces, de hecho, estamos sumergidos en la persona del Espíritu Santo si somos salvos. Y esa es la enseñanza de Pablo, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5. Es nuestro trabajo entender qué fue lo que él quiso decir con eso, pero lo que nos está diciendo es que esa salvación, todo creyente tenía acceso al Espíritu en su poder completo. Ahora, tal vez no tengamos ciertos dones. Tal vez no hayamos recibido ciertos dones. Y por supuesto, eso es claro en el libro de los Hechos. Pero nosotros tenemos el Espíritu en toda su forma. Si eres salvo. Miren lo que dice. Él no recibió una mitad del Espíritu. Dice que hay un cuerpo y un espíritu. No son dos espíritus lo que se recibe. Es el bautismo del Espíritu Santo que fluyó el primer día cuando fuimos salvos. Él llegó, nos bautizó en Cristo, que fue el primer hecho que Él obró. Pero también nos resucitó de la mortandad a la vida. Habemos sido vivificados con Cristo. Entonces,
Logrando que el creyente tenga victoria sobre el pecado es el mayor logro del Sí, señor. Espíritu Santo. No hay nada mayor que ello. Tal vez hagamos grandes Amén. obras de la fe y Dios usa maravillosas maneras y oramos porque sea así. Pero el tener victoria sobre el pecado Amén. es la mayor labor y obra del Espíritu Santo. Es llamado el espíritu de vida. Así es. Una Un vida abundante es hacia abundante. donde vamos como resultado de esa obra del Espíritu Santo. Libertad del pecado es el aspecto más importante de la vida abundante, pero no se detiene con libertad del pecado y victoria sobre el pecado. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué fue lo que Él hizo para lograr eso? Se convirtió en sacrificio, Él se sacrificó a sí mismo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y permitió que Dios mismo entrara a la vida y el corazón de cada creyente. El mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos, ahora vive en todo creyente nacido de nuevo con el propósito de conformarnos y transformarnos a la imagen de Cristo y darnos vida eterna y abundante. Una vez la persona nace de nuevo, ellos han permitido que el Espíritu Santo les dé victoria sobre el diablo. Entonces pueden ser de servicio al Señor en una manera mayor que nunca. Sí, bueno, una vez más, recordemos que una segunda obra posterior no puede suceder hasta que la primera obra primordial ocurra. Yo fui criado en el movimiento de sanidad divina en los años 50 y 60 y, y eso era de Dios, definitivamente que era de Dios. El Señor hizo poderosos milagros y tomó y llevó a la iglesia Pentecostés de donde estaba y lo puso en la calle principal, podemos decir. Pero eso explotó y se deshizo. De los mayores predicadores en el mundo perdieron su caminar. Y yo me senté enfrente de la mesa de Gordon Lindsay, quien motivó esto más que cualquier otro ser humano. Era un gran hombre de Dios. Y le pregunté sobre un predicador en particular que estaba teniendo las mayores campañas en la faz de la tierra. Y era así, no era una broma. Viendo a muchas personas salvas, muchos bautizados con el Espíritu Santo, muchos sanados por el poder de Dios. Y él tuvo un problema con el alcohol. Y me senté cerca de él, le pregunté yo, hermano Lindsay, ¿por qué? Yo era un joven predicador en ese tiempo, y esto fue en los años 60. Le pregunté por qué, y él se quedó pensando unos momentos. Yo pensé que no me había escuchado. Finalmente me dijo, hermano Schrager, yo no sé. Realmente no sé lo que ha sucedido, no sé, no tengo la respuesta para eso. ¿Podrá explicarse mejor de otra manera diciendo que hay una distinción entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu? El fruto del Espíritu es un resultado de que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente para traernos a la madurez, victoria. Sí, Los así dones del es. Espíritu es obrar en el ministerio. Podríamos decir eso, claro. Hay separaciones y desgloses. Es difícil, nosotros lo hacemos para propósitos de enseñanza, vida en abundancia, vida victoriosa y segunda obra posterior para el servicio. Y nosotros podemos, pero también nos advertiría a todos que el espíritu es un espíritu. Y yo creo que cuando tenemos ambas experiencias y sabemos dónde mantener el objeto de nuestra fe, hay una culminación de lo que somos en Cristo y a veces es difícil separar lo que usted acaba de decir uno del otro, pero Pero lo que estamos enseñando actualmente, yo no lo conocía sí, años atrás. Yo lo desconocía, nunca lo había escuchado, nunca lo había leído, no sabía. Y, y esa falta de conocimiento fue costosa, muy costosa. vimos en los 50s y 60s y aún en los 70s el énfasis y el movimiento carismático que se movió hacia los dones. Entonces más énfasis en los dones y menos énfasis en la cruz y lo que Cristo hizo allí. Creo que lo que sucedió es que los individuos que estaban siendo usados por Dios, porque los dones y llamados son irrevocables, pero por causa de su inmadurez y
su envolvimiento con el pecado, los dones no pudieron ser usados eficaz y eficientemente. Y es lo que hemos visto, por lo menos en mi experiencia. He visto menos de los dones del Espíritu en operación hoy que hace 30 años. Y eso es porque la iglesia no entendía que, miren, si le damos a un niño un carro a los 5 años de edad, él va a matarse o matará a alguien más. Él no Sí, está listo para usar ese don. No, claro. no es el tiempo. Debemos ser de cierta madurez y entendimiento para poder ser eficaces y de beneficio. Y aquí es donde yo siento que ese movimiento carismático fue dañado y luego entraron a los diferentes movimientos y programas porque no estaban viendo el valor de la cruz ya. Porque, bueno, digámoslo así, estaban cometiendo adulterio espiritual, estaban entrando a otras cosas. El mensaje de la cruz nos arraiga de vuelta en la cruz y nos da la plataforma para que Cristo pueda edificar al individuo con el mensaje propio y correcto, y la madurez podrá comenzar a suceder, y al comenzar a operar en los dones los veremos usados correctamente. Por ejemplo, mi hermano trabajó con Ruth Fisher, que fue la que se encargó del ministerio de Catherine Coleman. Vimos a hermano Swagger y aún yo me pongo a temblar al pensar en los milagros que sucedieron en los servicios. La gente estaba siendo salva, bautizada en el Espíritu Santo, sanidades estaban sucediendo, nadie imponía manos, el Espíritu de Dios se movía en los servicios, hermosa y maravillosamente. Jamás olvidaré que mi hermano me dijo, probablemente fue hace más de 30 años, me dijo, John, lo que el Señor está haciendo corporativamente ya no lo va a hacer durante mucho tiempo. Él lo va a dejar a un lado. Y, para mi sorpresa, viendo hacia atrás en aquellos años, hemos visto muy poco hecho por la obra del Espíritu en esa forma. Siempre se mueve con fe, Él sana fuera de temporada, por decirlo así, pero Él siempre hace lo que Él hace. Sin embargo, en cuanto a los movimientos corporativos que hemos visto, han menguado. Ahora, el otro día, no voy a entrar en detalle, pero esto ha sucedido en muchos momentos en mi tiempo de oración. Dios está preparando a la iglesia una vez más para que cuando lleguen los dones y el mover del Espíritu se mueva en esa dirección, no dependamos de los dones ni de los que tienen los dones, sino del dador de los dones, y veremos qué es lo que el Espíritu Santo hará glorificando a Cristo y el crucificado. Bueno, el punto de esto es que nosotros vemos los milagros de sanidades y gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios por todo lo que el Espíritu Santo hace. Absolutamente. Pero el empuje principal del Espíritu Santo es quitar de nosotros el Así pecado. es. Y Él no puede hacer eso o no va a hacer eso a menos de que nuestra fe esté en Sí. Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Absolutamente. Eso es vital. No va a funcionar de ninguna otra manera. El Espíritu Santo no va a insultar a Cristo. Al pasarlo por alto, ignorando lo que Él hizo en la cruz, Él no va a hacer eso. Y nosotros podemos hacer eso y Él nos va a ayudar por un tiempo, como lo acabas de decir. Sea que su Claro. hermano dijo, el Señor le va a ayudar por un tiempo y se va a detener. Y Él lo hizo. Él lo hizo y sí se detuvo. Pero yo le doy gracias a Dios que Él no nos dejó solos, que Él nos Amén, así es. muestro su camino. Yo hubiese querido conocerlo 1 año, 5 años, 20 años, 50 años atrás. Yo hubiese querido conocerlo y estoy seguro que tengo mucho más que aprender ahora, pero le doy gracias a Dios por lo poco que he aprendido. Pero hay un tiempo para el Señor también. Hay un tiempo en el que Él revela y hay Eso es medios por verdad. los que Él lo tiene que hacer, y tristemente nosotros tenemos que pasar por mucho para poder recibir esas cosas. Pero Dios tiene que limpiar a su iglesia Así del es. pecado. Y eso no se refiere a una perfección sin pecado porque no hay tal cosa. La Biblia no enseña eso. Pero sí que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y Joseph. como Joseph dijo tiempo atrás, las escrituras de Pablo, casi cada vez que menciona el Espíritu Santo es en la capacidad de lo que estamos hablando ahora. Exacto, sí. No está en la capacidad de hacer grandes obras para Dios o el bautismo con el Espíritu Santo, aunque eso es maravilloso. La gente nos escucha decir esto y piensa que estoy criticando, y no, Sí. de ninguna manera. Probablemente he visto muchas personas bautizadas con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas más que cualquier otra persona en el mundo, y le doy al Señor la honra y la gloria por eso, pero
llegó el día cuando dijeron, no, no vamos a hacer eso así ya. Voy a continuar bautizando personas con el Espíritu Santo, pero lo vital y van a tener que inclinarse a eso o, o Lo estar en puede decir otra problemas. vez y el cuerpo de Cristo necesita escucharlo, porque no estamos denigrando, ni menguando, ni queremos denigrar, ni reducir la segunda obra posterior del Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo. Así es. Sí. Pero lo que estamos tratando de hacer es ayudarle a traer al cuerpo de Cristo, ya sea bautista, carismático o pentecostal, a la plenitud del potencial de la salvación y el poder del Espíritu para traer a Cristo al mundo. Tiene que haber victoria sobre el pecado, tiene que ser Yes. así. El Espíritu Santo no puede sancionar ninguna otra cosa. Tiene que haber victoria sobre el pecado y solamente hay una manera que esa victoria puede llegar Amén. y eso es que ese creyente pueda poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y entienda que allí está mi victoria. Allí es donde todo lo que Dios está haciendo en mi vida para hacerme a mí, allí es donde está mi fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Las otras cosas llegarán, las otras cosas llegarán. Y yo creo que vamos a ver un mayor mover de Dios que nunca en lo que refiere a los milagros. Pero esta situación tiene que ser tratada. Ese es el fundamento, hermano Swagger. Así Todo y es. cada cristiano que no se para firme sobre el fundamento de Cristo y el crucificado, no solamente para salvación, sino para libertad del pecado, vida en abundancia, crecimiento, etcétera, su casa está destinada a caer. No me importa cuánto predique el Pentecostés, no me importa cuántos dones usted tenga en sus servicios, a menos que usted sea maduro de la manera como la Biblia presenta la madurez y la progresión de ella. Va a llegar una hora en la que el peso de los dones aplastará ese fundamento débil, destruirá lo que está por debajo de ella. Y Dios no nos da dones por inmadurez, pero nos ha dado el medio de la madurez. Otra cosa sobre la terminología de Pablo, refirió a los dones de victoria sobre el pecado como gracia. Le llamamos el apóstol de la gracia y yo creo que la verdad es que si podemos garantizar que la gracia está fluyendo, ambas cosas va a fluir. Sí, estoy de acuerdo. La madurez y la victoria general parece unidad. Creo que eso es importante para que se entienda. Cuando estamos madurando y hay libertad y gracia fluyendo en nuestra vida y estamos creciendo y viendo victorias en nuestra vida, debe haber un punto de vista unificado para que es el Espíritu. Es para acercarnos a Cristo y hacer su nombre conocido ante el mundo. La madurez debe traernos a una mente, a unanimidad en el Así cuerpo. es. Así es. De los que está hablando aquí es de la unidad en el cuerpo de Cristo. Hermano Swagger, se me acaba de venir a la mente, todos conocemos la escritura en Gálatas 4:19. Pablo dijo, hijitos míos, de quienes yo sufro en dolores hasta que Cristo sea nacido en vosotros. El creyente debe ser traído a la plenitud y al entendimiento, recibiendo el beneficio y los provechos que Cristo hace por nosotros disponibles en la cruz. Por eso es que somos tan repetitivos, queremos animar a la gente para que entienda de que todo esto se puede hacer por fe en Cristo y el crucificado. El Espíritu Santo hará la obra en nosotros, a través de nosotros, y seremos los receptores. Y de hecho eso es lo que hacemos, somos partícipes de este llamado. No hacemos nada para ganar de allí. En cuanto a ganar, somos partícipes, recibimos de ello. Le doy gracias a Dios por los Sí, milagros. así es. Le doy gracias a Dios por ellos, pero doy gracias a Dios aún más por la victoria Sí, sobre el pecado. sí. Más aún, ¿no? Y volviendo a los milagros, am, Roy y Beulah Chacón eran grandes amigos nuestros. Lloyd ahora está con el Señor, ya Roy falleció y, y, pero ella, Beulah, realmente no puedo yo recordar el problema exacto, algo con su cabeza le estaba afectando un dolor muy fuerte, así que visitaron a la campaña de la hermana Coleman en Los Ángeles, porque vive en California. Y
¿cómo se llama? La hermana Sitko. La hermana Coleman se detuvo y ella se dijo, en la parte de ahí arriba en el balcón hay una dama que tiene un problema en la cabeza, pero usted es sanada ahora mismo. Y ese dolor se detuvo en ese momento y jamás volvió. Fue un milagro. Yo quiero ver eso, pero yo quiero ver primero, primordialmente, victoria sobre el pecado. Ese sí es un milagro. Es el mayor milagro de todos. El cuerpo está destinado para ambos. Eso es lo que queremos. El cuerpo está destinado para ambos. Pero para poder ser una iglesia saludable tenemos que tener el entendimiento de qué fundamento es necesario para proveernos esta vida en abundancia y libertad del pecado. Debemos tener eso para sustanciar y sostener los dones libremente dados. De otra forma, una vez más, colapsan. Son demasiado para nosotros. Una iglesia arrogante y orgullosa no puede ser la distribuidora de los dones de Cristo. No funciona. Fallaremos cada vez. El Espíritu Santo actualmente está en los pasos primordiales de preparar a la iglesia en lo que estás hablando. Los dones del Espíritu, una vez más, para que sean prominentes, pero de la manera correcta. De la manera correcta. Pero siempre el Espíritu Santo demanda que la victoria sobre el pecado venga al creyente y le muestra a la iglesia hoy cómo eso sucede. Así es, y se va a requerir de esfuerzo. La palabra solícitos, y no me gusta regresar, pero la palabra creo que es hurei en el griego, y pudiera estar equivocado, pero significa hacer todo esfuerzo. Hubo un tiempo en el que Elías vio a Acab y Acab vio a Elías y dijo, tú eres el que perturbas a Israel, pero Elías volvió a verlo y le dijo, no señor, tú eres el que perturba a Israel. Cuando Sean Así estaba es. hablando de la unidad, tenemos que saber cómo esforzarnos para mantener la unidad. ¿Qué esfuerzos son en vano y qué esfuerzos son provechosos? El esfuerzo que debemos nosotros querer hacer es el esfuerzo de reconstruir el sacrificio. La Biblia dice que Elías reparó el altar que estaba derrumbado. Hay mucho esfuerzo en la iglesia, pero cuando entendemos que esto no nos pide producir la unidad, la sabiduría del texto es que nos pidió a mantener la unidad que el Espíritu Santo ya ha producido en el corazón y en la vida de creyentes a través de la cruz, que sucedió desde el primer día. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que daña la unidad? ¿Qué es lo que causa que la unidad del Espíritu se desvíe? Él dijo en el primer capítulo, versículo 10 de 1 de Corintios, él dijo, yo quisiera que hablaseis lo mismo y que no hubiera divisiones entre vosotros. Está diciendo que estén en una mente de acuerdos, unánimes. Lo que está diciendo es que los mensajes incorrectos causan división. Y cuando el cuerpo no es solícita, como Elías, no se esfuerza de sacar la idolatría, rompemos la unidad del espíritu cuando no ejercemos nuestros esfuerzos correctamente de mantener la levadura fuera. Si nos fijamos en el ministerio de Pablo, él hizo esto. Aun si era tener que decirle a Pedro, Señor, ¿por qué nosotros si vivimos conforme a los gentiles, por qué animamos a otros a vivir conforme a los judíos? Eso es atreverse a mantener la unidad del espíritu, aún sacrificando una relación con un gran apóstol solo para salvar la vida del espíritu en la iglesia. La vida de la iglesia, mejor dicho. Bueno, solo el Espíritu Santo puede unir y traer esa Absolutamente. unidad. Nosotros podemos presentar la verdad como Dios nos ayuda a hacerlo, pero el resultado final se queda en las manos del Espíritu Santo. Así es, pero permítame decir que cuando nosotros comenzamos a reconocer el sacrificio de Cristo, también comenzaremos a reconocer el señorío de Cristo. Así Quiero volverlo a es. decir, cuando comencemos a reconocer y entender y ver el valor del sacrificio de Cristo, entonces comenzaremos a aceptar más el señorío y su gobierno, el gobierno y el señorío de Cristo, y eso producirá la unidad del cuerpo. No es una unidad hecha por el hombre, no se trata de que un grupo se reúna, sino de que todos digamos,
¿Qué es lo que no es correcto del fundamento sobre el que yo estoy? ¿Qué es lo que Dios desea para su cuerpo? Y de repente nombres, denominaciones, líneas, todas estas cosas que dividen tienen que caer porque somos demasiado propensos a enorgullecernos de nuestro origen y de lo que hacemos. Y el verdadero señorío y gobierno de Cristo solamente puede llegar cuando estemos parados sobre el fundamento que Él creó, que Él comenzó, que Él empezó y que sostiene como resultado de su vida y muerte en el Calvario. Y ahí es donde la voluntad de soltar algunas de las locuras que nos dividen incorrectamente tiene que ocurrir, y es donde comenzamos a investigar, como Joseph lo acaba de decir, que se trata de nuestras reuniones, grupos, denominaciones que no son bíblicas, que no son correctas, que no son verdaderas. Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos muestre. Saben ustedes que en este momento hay movimientos de Dios en todo y cada grupo de cristianos en el mundo, y yo creo que es algo que funciona para traernos a un entendimiento claro, como usted lo dijo. Hay una renovación carismática en la que están regresando a fijarse en ciertas cosas que han perdido, que debería haber uno también en el Pentecostés. Gracias a este movimiento debería haber uno en el movimiento cesacionista que dice, ¿saben qué? Estábamos equivocados del cesacionismo. ¿Qué se hace con 500 millones de personas bautizados con el Espíritu Santo en los últimos 100 años? Hay un movimiento en el Espíritu, pero si nosotros nos quedamos atorados en el lodo, en las cosas que hemos construido que pensamos que son más importantes que Cristo y la cruz, jamás permitiremos que haya ese derrumbe que nos provea con esa edificación. El fundamento de Cristo y lo que Él hizo en la cruz es el fundamento del ministerio cristiano. Sí, Señor. Y si ponemos algo por encima de ello, en gran manera insultamos al Así Espíritu Santo. Y dañamos nuestra habilidad. En gran manera, en Sí, gran Señor. manera. Tenemos que irnos a la pausa, hermano. Así es, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Dave, vamos al versículo 4 una vez más, por favor. Un cuerpo, Un cuerpo de creyentes, un espíritu. un Espíritu Santo quien siempre obra a través de Cristo y la cruz. Esto quiere decir que otras cosas aparte de la cruz no son del Espíritu Santo, sino más bien de espíritus. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Toda nuestra esperanza está en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Esa es la única esperanza. Un Señor, Jesucristo, una fe, lo que Él hizo en la cruz, un bautismo. la salvación refiriéndose a los creyentes bautizados en Cristo, lo que se hizo en la cruz y no tiene nada que ver con el bautismo en las aguas. Un Dios y Padre de todos. Habla de los redimidos solamente. Dios no es el Padre de los que no son salvos, como Jesús lo dijo. Su Padre realmente es el diablo. Quien está por encima de todos, Se refiere a la supremacía, y a través de todos y en todos vosotros. la habilidad creativa de Dios, por virtud de lo que Cristo hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. Volviendo al versículo 5, un bautismo. La mayor parte del mundo de la iglesia cree que ese es el bautismo en las aguas. Creo que es la mayoría de referencia en cuanto a la mayoría de comentarios, pero no es correcto. Realmente es la unión entre el individuo y Cristo. Yo citaría 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Y no importa cómo usted presente la palabra que se debe usar en 1 Corintios 12:13, no se puede negar que es la obra del Espíritu, el sumergirnos al cuerpo de Cristo que nos hace uno.
Toda y cada persona que acepta a Cristo como Salvador, reconociendo su pecado y de alguna forma, de alguna medida, reconocen a Cristo como el Redentor, su acto de morir en el Calvario, fue el precio pagado, y lo aceptan o lo aceptaron, esas personas que lo aceptan son traídas al cuerpo de Cristo y como miembros del cuerpo somos bautizados y en ese sentido nos convertimos en un cuerpo. Así que cuando hablamos del bautismo aquí, el bautismo en aguas no lo puede hacer. El bautismo en aguas no lo hace. Es una representación simbólica de lo que se hace en la salvación. ¿Qué es lo que representa? Sí, bueno, el bautismo, aún nuestros hermanos bautistas reformados dirían que hay dos bautismos. El bautismo en el cuerpo y el bautismo en aguas. Bautismo en las aguas. Bueno, lo que me llama la atención, Pablo dice, yo quisiera preguntarle el por qué, ¿verdad? Porque obviamente él fue dirigido por el Espíritu para decirlo, pero no estaba nervioso cuando lo escribió. No. Y yo estuviese nervioso de escribirlo, porque realmente mientras hablamos de esto hay tres que referimos, por lo menos, Hablando de bautismos, sí, bautismos, porque, y eso es correcto, un bautismo, y ¿crees es correcto? sí, y ¿Los puedes decir? bueno, personalmente he pensado sobre la terminología Bueno, que yo permíteme usaría. mencionarlos. Bautismo en el cuerpo, bautismo en aguas y bautismo con el Espíritu Santo. Esos son los tres que yo reconozco en terminología. Hay uno, Sí, hay uno. Hay que correcto. preguntarle por qué. Pero ¿por qué significaría uno o señalaría uno? Porque el único que nos provee con relación con Cristo es ese sumergimiento inicial en el cuerpo que sucede en la salvación. Eso es lo que debe suceder. Entonces, para mí, toda y cada persona que ha aceptado a Cristo como Salvador debe entrar a la familia de Dios o ha entrado a la familia de Dios, mejor dicho, sin ningún rodeo. Ahora, la Biblia dice que Él pone a los solitarios en familias y tal vez a algunos no les guste esto, pero Listos para ello, Bueno. para ser abatidos. las familias son importantes porque es donde la gente es nutrida y es donde la gente es ayudada y Dios nos puso en la familia. Él me puso a mí en una familia pentecostal y fue algo sobrenatural. No voy a contar la historia otra vez, pero Él me puso allí, no puso a todo el mundo en esa familia. Y yo creo que Dios encuentra la familia de creyentes que ayuda a ese individuo a crecer. Ahora, no hay familia que sea completa, por decirlo así. Mire, no estoy tratando de descartar a gente por la familia o denominación en la que ellos crecieron, pero yo aún tengo que regresar como Pablo lo hizo, diciendo qué es lo que nos unifica, qué es lo que nos hace uno. ¿Será que todos somos bautistas o que todos somos pentecostales o que todos somos reformados o que todos somos... No, lo que nos unifica es el reconocimiento de quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por Así nosotros. es. Entonces comencemos allí. Si eso no es lo primordial en cuanto a responsabilidades de los creyentes, entonces perdemos de vista lo que Pablo está diciendo aquí, que hay uno, un bautismo, hay un cuerpo, un espíritu. La salvación es lo mismo en todo lugar. Sí, entonces las denominaciones, a veces diferentes congregaciones, creo que utilizaré un término psicológico para que me castiguen más. No hay familia en el planeta que no sea disfuncional. Hay problemas en todos nosotros porque todos estamos creciendo, pero el único fundamento... Todos excepto la mía. ¿Cuánto tiempo le queda? Mm. Sí, bueno. Bueno, entonces, es la verdad. Honestamente, Dios nos pone en Cristo y luego nos da familias para ayudarnos a crecer. ¿Será que nuestra familia está enseñándonos qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del crecimiento y poder para servicio? Sí, eso es con lo que nosotros nos queremos ayudar. Bueno, si lo podemos decir como anteriormente, solamente hay una fe. No importa la familia, Sí, si no están enseñando la fe hay un Exacto. problema. exacto. Ahí es donde mi relación, ahí es de donde Así mi es. relación tiene que comenzar. Si han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, entonces están en la familia, no porque yo lo he dicho, sino porque Él lo dijo.
Eso es verdad. Un estudio de palabra, miren. La palabra del Nuevo Testamento es hais. La palabra del Antiguo Testamento que se utiliza es ejad. De hecho, ¿En asociación con qué palabra? uno, sí, con la unificación. Gracias por eso. Aquí Israel, Dios, Jehová es uno, un Señor. Y el Shama, lo primero que los judíos dicen en su oración, esa palabra ijad, es muy similar a hais. En el hebreo, el estudio de la palabra de la antigüedad tiene la idea de una puerta que se abre y se cierra, hay una entrada, una salida, ahí es por donde todo el mundo pasa y es el lugar donde todo el mundo se reúne. Es una espada de dos filos, también es otro símbolo. Entonces la idea es de uno hablando de unicidad y también uno siendo una unidad, uno como la Trinidad se puede explicar de esa manera, utilizando el ejemplo de que Josh y yo somos padre e hijo, pero en personalidades hay diferencias en nosotros. Ujú. Él tiene características que son completamente de su madre y nada de mí, siendo bromista, ¿verdad? Pero viceversa, mi esposa es otra persona, mi hija es otra persona, pero hacemos una familia. No hablé de los nietos. No vamos a hacer eso porque esos son perfectos. Bueno, lo que quiero decir es que Mm. está el entendimiento de la unidad familiar apropiada y correcta. En el hebreo, mucha gente dice, bueno, el Señor es uno, unicidad, uno, entonces ignoran la Trinidad y eso no es lo que se está haciendo. Está hablando solamente de la unidad perfecta y la unidad de Dios, de la misma manera como nosotros debemos ser una unidad y unidos todos juntos en Cristo, porque eso es lo que significa hais. Así que hablamos de bautismos, ¿será que está excluyendo, como lo explicamos didácticamente en cuanto a diferentes bautismos, o está hablando de la unidad de bautismos que se basa en la fe, en la única fe y en el único bautismo? Todo es cohesivo y así es como yo puedo interpretarlo y lo puedo entender en cuanto a los dos términos. Y lo que comienza para cada persona es una aceptancia de Cristo, reconocimiento del Reconociendo a Cristo. pecado. Cuando usted realmente ve el cuerpo de Cristo en su totalidad y realmente hasta dónde alcanza, allí está ese elemento. Este es el elemento que es correcto si es un verdadero cuerpo de Cristo, donde quiera que estén. Ahora el resto es que queremos ayudarnos el uno al otro para tener profundidad sobre cómo vivir para Dios y cómo proclamar a Cristo al mundo. Pablo presente después cuando tratamos con los dones dados por Cristo, Claro, pastores, sí. queremos construir en ese fundamento, pero creo que en el último año y medio yo he sido atraído por el Espíritu Santo y dirigido a ver y evaluar quién es ese hermano, quién está en la familia. Porque si yo empiezo a pensar de cristianos de esa manera, entonces yo le amo, pero si atacan a mi hijo, bueno, ya las cosas son diferentes, ¿no? Ahí hay que tener cuidado con mi esposa, porque la familia va a proteger a la familia. Y lo que estoy diciendo es que el mismo diseño que tiene para Josh, si yo lo ataco a él, usted va a defenderlo, ¿no? Yo pondría a mi esposa mejor. Bueno, eso lo detiene antes de que empiece, pero el punto es que nosotros estamos tan determinados a mantener a todo el mundo en la familia que realmente está en la familia como debemos. Ese fundamento debe de ser Cristo y este crucificado. Es el entendimiento de lo que nos hace entrar. Y ahora yo tengo que convertirme en un siervo y soy deudor de Cristo para ayudar a ese individuo a crecer, si allí es donde están. Y yo no estoy dispuesto ya a separarme de la familia o las familias que existen allá afuera porque han desarrollado direcciones equivocadas. Denos la oportunidad para llevar este mensaje de Cristo y este crucificado a cada corazón, a cada familia, a cada vida, y que el Espíritu Santo derribe las tradiciones que no son bíblicas, que no son correctas. Algo que debemos notar en cuanto a lo que hemos presentado, este mensaje es un mensaje unificador en general. Cuando peleamos y contendemos y no lo enseñamos ni predicamos, la meta de eso es la unidad. Pablo dijo, yo estaba vivo sin la ley antes. Eso es lo que reconocemos. Estamos hablando de gente. Allí es donde le dio Así es. su vida a Cristo. Después algo llegó en su experiencia cristiana Ujú. que vino a dañar, a inhibir el mover del Espíritu Santo. Mm. Y es eso mismo como creyentes, si amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que vamos a llegar
a compartir con ellos qué fue lo que sucedió. ¿Cómo es que yo dejé mi primer amor? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué llegó a la experiencia del creyente? Y por supuesto, como con todos nosotros, es el autoesfuerzo, la carne, viendo lo que yo hago, dependiendo de lo que yo hago para producir justicia, sea a través de algún programa o algún tipo de método humano. Viene a dañar el mover, de lo que Pablo diría, frustra la gracia de Dios. Entonces, Exacto. nuestra meta es reconocer quién ha experimentado la gracia para salvación y quién ha experimentado la vida a cierto punto. Pero estamos aquí para levantar esa carga, ese yugo que ha traído atadura. Y al principio, si nosotros hacemos eso, entonces esa unidad del Espíritu puede continuar. Porque realmente, a menos que nosotros echemos a perder este nuevo pacto, no lo podemos echar a perder, pero a menos que nosotros nos desviemos, va a obrar como Dios lo diseñó en nuestra vida. ¿Lo puede volver a leer, lo que usted leyó? Porque lo que Pablo dijo en Gálatas es lo que nuestra actitud debe ser hacia todo y cada miembro del cuerpo de Cristo. Usted lo leyó en Gálatas 4, me parece, o 5. Lo que Pablo ve a los Gálatas que literalmente, en muchos de los casos, han descartado la ruta a la salvación inicial, diciendo tienen que mantener y guardar la ley para ser salvos, tienen que ser circuncidados para ser salvos. Pablo no vino y dijo, yo voy a descartarlos. ¿Qué fue lo que él dijo? Estoy tratando de identificar Bueno, cuál era. él dijo, yo sufro de dolores por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí. A la iglesia en Corintios, que había rechazado por completo su enseñanza, él escribió toda la epístola de Primera de Corintios. Ahora, usted encuentra rechazo de Pablo basándose en el estatus incorrecto de la iglesia corintia. Yo actuaré así. Si usted lo encuentra, yo actuaré así. Pero no, yo mejor actuaré como Pablo para poder unir a la iglesia. Defínelo para leerlo. ¿Lo Ya encontraste? se nos acabó el tiempo, lo tuve que citar, disculpe. Se nos terminó el tiempo, así que tenemos que cerrar. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.